Entonces, vamos a seguir con el objetivo de ayer, que es el cálculo de área y perímetro de cuadriláteros. Ayer vimos los paralelogramos, en el cual está el cuadrado, el rombo, el romboide y el rectángulo. ¿Ya? Y la fórmula para calcular el área es base por altura. ¿Ya? Nada más que eso. Base por altura. Ahora, el rombo tenía una fórmula extra en el cual consiste en la medida de sus diagonales, que es diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. ¿Ya? Pero todos los paralelogramos se puede calcular el área base por altura. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces voy a hacer el ejemplo de acá, ese de aquí, ¿ya? En el cual dice que un ring de boxeo cuadrado de área 9 metros cuadrados está rodeado por 3 hileras de cuerda. ¿Cuál es la longitud total de todas las cuerdas del ring? Ustedes yo creo que conocen un ring de boxeo, ¿ya? Tienen la parte de abajo, voy a tratar de dibujar lo mejor posible, no soy muy bueno para el dibujo, ¿ya? Esta parte es cuadrada y dice que tiene de área 9 metros cuadrados. O sea, el área del cuadrado del ring es 9 metros cuadrados. Ahora, si yo conozco el área del cuadrado, ¿yo puedo conocer los lados del cuadrado? ¿Cuánto mide esta parte de aquí? Si yo conozco el área, yo de alguna forma podría conocer cuánto mide ese lado si me dan el área del cuadrado. Y la respuesta es sí, sí puedo conocer el lado del cuadrado. Entonces veamos. Recuerden que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Todos sus lados iguales. Y también su ángulo mide lo mismo, o sea, 90 grados. Entonces, el área de un cuadrado, ¿cómo se calcula? Base por altura. Base por altura. O sea, el área de un cuadrado es A por A. En algunos libros aparece de esta forma o aparece de esta forma, como A al cuadrado. ¿Ya? De las dos formas es lo mismo, porque si ustedes recuerdan potencia, estos tienen igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? De las dos formas representa lo mismo. Bien, entonces, pero el área me la dan. El área o el valor del área me lo dan. Me dice que es 9. Me dicen que es 9. Entonces, este valor yo lo reemplazo acá. Y me va a quedar que 9 va a ser igual a A por A. Entonces, fíjense bien, ¿cuánto vale la A? ¿O qué número tengo que multiplicar y que sea igual para que me dé 9? ¿Qué número que sea igual multiplicado me da 9? Entonces aquí las tablas de multiplicar son muy importantes. Entonces el único número que me cumple esa condición es 3, porque 3 por 3 me da 9. Ah, entonces el lado del cuadrado mide 3. Esa es una forma de verlo. Si ustedes no lo pueden ver visualmente, lo pueden trabajar de esta manera. 9 es igual a al cuadrado. Entonces,
lo que dije ayer y la semana antes de salir de receso, que cuando una variable esté elevado al cuadrado, este 2 yo lo puedo eliminar. ¿Y cómo? Aplicando raíz cuadrada. Y me va a quedar la raíz de 9 es igual a A. Y la raíz de 9 es una raíz exacta, que es 3. Entonces ustedes lo pueden ver de dos formas distintas. Ahí ustedes eligen de qué manera encontrar el valor del cuadrado. Entonces, si ustedes conocen el área del cuadrado, pueden conocer su lado del cuadrado. O mejor dicho, si le dan esa información del área o le dan el perímetro, ustedes pueden conocer el lado del cuadrado. ¿Y por qué? Porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales. ¿Ya? Esa es la información que ustedes necesitan saber. Que si me dan el perímetro o el área, yo puedo conocer el lado del cuadrado. Bien, ya conozco cuánto mide ese lado del cuadrado. ¿Y de qué me sirve eso? Me sirve mucho porque, voy a tratar de hacer las barritas de aquí, el cuadrado está rodeado de cuerdas, de tres cuerdas, O sea, yo tengo que calcular el perímetro de ese cuadrado, ¿ya? Entonces, la primera cuerda, me tengo que fijar en cuánto mide el cuadrado, nada más que eso. Esta va a ser la primera cuerda. Entonces, para saber la longitud de la cuerda, yo simplemente tendría que calcular el perímetro, nada más que eso. Y el perímetro, ustedes ya saben, es la suma de todos los lados. 3 más 3 más 3 más 3. Y eso me da 12. Entonces, 12 metros, 12 metros es la longitud de una cuerda. Pero aquí me dice que son 3 hileras de cuerda. O sea, ese 12 metros se repite 3 veces. 12 metros, que es la primera cuerda, 12 metros va a tener la segunda cuerda y 12 metros va a tener la tercera cuerda. En total, ¿cuánto es la longitud de la cuerda? 36 metros de cuerda. Ya, este no lo voy a hacer porque este requiere mucho tiempo, ¿ya? Ahí se dejar para que practiquen. Entonces, eso es lo que se vio ayer. Área y perímetro de cuadriláteros, especialmente de paralelogramos. Ahora nos vamos a enfocar en trapecios. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con sus características. Los trapecios tienen un par de lados paralelos que se llaman bases. Entonces, este lado es la base del trapecio y este lado también es la base del trapecio. O sea, el trapecio va a tener dos bases, ¿ya? Dos bases. Sus lados paralelos son las bases. Ahora, el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos se denomina mediana. Es decir, este segmento de aquí se llama mediana. ¿Ya? Y el M y el N son los puntos medios de este trazo. Es decir, que si este trazo mide 10, este M lo separa en 5 y 5. Eso es lo que hace el M, ¿ya? Porque es el punto medio. Y lo mismo sucede acá, ¿ya? La mediana se puede encontrar su valor, ¿ya? Se le puede encontrar su valor o su distancia. ¿Y cómo? Sumando la base 1 más la base 2 dividido en 2.
O sea, si en algún ejercicio me piden calcular la mediana, yo tengo que sumar esta base, sumar esa base y dividirla en 2. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, recordar siempre, estos lados paralelos son las bases del trapecio. Este trazo de acá se llama mediana, ¿ya? Y el M y el N son los puntos medios de estos lados no paralelos. La mediana, este trazo de aquí, se puede calcular como sumando esta base de acá, pongámosle base 1, más base 2, dividido en 2. Nada más que eso. ¿Ya? Esas son las características que tienen los trapecios. Esto es una característica general. Ahora, ¿cómo se puede calcular el área de esto? Aquí está la fórmula, que es bien sencilla. Yo sumo la base 1 más la base 2, la multiplico por la altura y se divide en 2. Nada más que eso. Sumo las bases, lo multiplico por la altura y se divide en 2. ¿Ya? Esta es una forma. La otra forma, o la otra fórmula, sería mediana por altura. Nada más que eso. Es decir, si en el ejercicio me dan la mediana, ejemplo, me dan esa distancia, y me dan la altura, yo inmediatamente puedo calcular el área, ¿ya? Que sería la multiplicación de estas dos distancias. Nada más que eso. ¿Ya? Ahora, la más común es esta. Base 1 más base 2 dividido en 2 por altura. ¿Ya? Bien, de los trapecios podemos encontrar tres tipos. El isósceles, el rectángulo y el escaleno. ¿Ya? El isósceles son aquellos que poseen sus lados no paralelos congruentes. Es decir, cuando hablamos de congruente hablamos como de igual medida. O sea, este lado va a tener la misma medida que este lado. ¿Ya? Van a tener la misma distancia. Ahora, siempre y cuando el ejercicio nos diga que es un trapecio isósceles. Si no lo dice, nosotros no lo podemos afirmar. ¿Ya? A nosotros nos tienen que dar esa información sí o sí. ¿Ya? Ahora, está el otro trapecio, el trapecio rectangular, que es aquel que posee dos ángulos rectos, ¿ya? Como en este caso de aquí. Recuerden que ese cuadradito de ahí significa que es un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, este lado de acá, si, ejemplo, nos toca trabajar con este trapecio, esto sería la base 1, ¿ya? Base 1, el de aquí sería la base 2, este de aquí, esta parte de aquí, va a ser nuestra altura. ¿Ya? Esta sería nuestra altura. Recuerden que la altura siempre cae a la base en 90 grados. ¿Ya? En 90 grados. Y por último, tendremos el último trapecio, el escaleno. Son aquellos que poseen todos sus ángulos interiores distintos. ¿Ya? Entonces, aquí están los tres tipos de trapecio, en el cual su área se puede calcular como base 1 más base 2, ahí me faltó el 2, dividido en 2, multiplicado por la altura. O bien, también se puede calcular mediana por altura. ¿Ya? De las dos formas podremos encontrar el resultado del área. Bien, aparte de los trapecios, nos queda la última familia de los cuadriláteros, que son los trapezoides, ¿ya?
Ay, profe, qué difícil esta materia. Ya, pero después con los ejercicios te das cuenta que es pura fórmula, es saber aplicarla nomás. ¿Ya? Los chiquillos tienen varias opciones para hacer la contestación, ya, así que no. Sí, en todo Pero, caso. por ejemplo, nosotros con todas esas opciones, ¿cómo vamos a ver cuál fórmula? Hoy no sé. Ya, entonces, acá tenemos los trapezoides, ¿ya? Que vamos a tener trapezoides simétrico, ¿ya? O asimétrico. Sus características son que no tienen lados paralelos. Para calcular áreas y perímetros se descomponen en figuras más comunes, ¿ya? Entonces, estas dos figuras, que corresponden a la familia de los trapezoides, no salen muchos ejercicios de esto, ¿ya? No salen muchos ejercicios de esto. ¿Y por qué? Porque, especialmente los asimétricos, porque aquí hay que descomponerlas en figuras ya conocidas. Es decir, este trapecio, que parece trapecio, tiene todos sus lados distintos. Entonces yo tendría que dividirla en triángulos, ¿ya? En triángulo para calcular su área, entre comillas, ¿ya? Y a veces esa información no me la dan. Entonces, por eso es muy complicado trabajar con estos, ¿ya? Con estos trapezoides. Ahora, si me dan un trapezoide deltoide o simétrico, yo sí puedo calcular el área. Yo sí puedo calcular el área, porque es solamente una fórmula, ¿ya? Y la fórmula es diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2. Es decir, a mí me van a dar ese diagonal, la medida de ese diagonal, y la medida de ese diagonal. Y aplico la fórmula, diagonal 1 por diagonal 2 dividido en 2, y encuentro el área. Pero de acá, aquí no hay ninguna fórmula, ¿ya? Aquí no hay ninguna fórmula. Pero para eso, sí. Ahora, en los ejercicios siempre te van a decir qué figura es. ¿Qué figura es? ¿Ya? Así que la idea es que sepan aplicar la fórmula para cada familia de cuadrilátero. Entonces la idea es que ustedes sepan reconocer qué es un paralelogramo, qué es un trapecio y qué es un trapezoide. Recuerden que los paralelogramos, la fórmula del área es fácil. Largo por ancho o base por altura. Nada más. Para todos es igual. Para los paralelogramos. Para los trapecios es diferente. Es base 1 más base 2. Todo eso multiplicado por la altura dividido en 2. ¿Ya? Esas dos fórmulas se tienen que aprender. Ahora, estos ejercicios de acá, sí o sí, necesito información que ya conozco. Es decir, en la mayoría de los ejercicios van a tener que aplicar, no sé, Pitágoras a veces, teorema de Euclides, ¿ya? A veces la regla de 3, cosas que ustedes ya saben, ¿ya? Por eso la geometría es un poquito más difícil, porque yo necesito entender qué estoy haciendo y necesito saber eh, cómo ocupar la información que me dan, ¿ya? A veces la información es muy escasa, pero es suficiente para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hacer el primero, que me piden calcular el área de un trapecio. Entonces empecemos. Dice, en el trapecio isósceles ABCD, a ver, A, B, C y D, ya, eso es un trapecio y es isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles? Yo lo dije anteriormente, vamos a volver un poquito. Trapecio isósceles tiene sus dos lados iguales, ¿ya? Entonces veamos. Entonces me están diciendo que este lado es igual a este lado, tienen la misma medida. Y me dicen que el lado AD, o sea, este lado, mide 13 centímetros.
Y si este lado mide 13 centímetros, el de acá, ¿cuánto mide? 13 centímetros. Porque tienen la misma medida, porque es un trapecio isósceles. ¿Qué más me dicen? Que el lado AE, o sea, este lado, mide 5. Y el otro lado, Profesor, disculpe, ahí se multiplica 13 por 13 dividido por 5. no, Ve no. que yo me confundo, son muchos, entonces como que he ido perdiendo la noción de lo... Ya, recuerda que este es un trapecio. Y aquí tienen que saber cuáles son las bases. Las bases. ¿Ya? Pero aquí lo voy a explicar. Déjenme anotar primero los datos. El lado EF mide 8 centímetros. Este lado mide 8 centímetros. Eso con eso mide 8. Y me preguntan por el área de este trapecio. El área de un trapecio es base, lo voy a colocar en número, ¿ya? Base 1 y base 2. El área para un trapecio es base 1 más la base 2 multiplicada por la altura dividido en 2. Nada más que eso. O sea, ¿cuál va a ser la base 1? ¿Ya? Este va a ser la base 1. Solamente este trapecio está dado vuelta, pero es lo mismo que este. ¿Ya? Esta va a ser la base 1. Acá va a ser la base 2. La altura de un trapecio es esta, siempre cae en 90 grados. ¿Ya? En este caso, esta es la altura. Esta es la altura del trapecio. Y esa medida tampoco la conozco. ¿Ya? Lo voy a anotar bien. De aquí para acá. Esta va a ser la altura. ¿Por qué? Porque cae en 90 grados. La altura siempre cae en 90 grados. Le voy a colocar la letra H, ¿no? Porque la altura siempre se denota con esa letra. Bien, y esa es toda la información que nos entregan. Y ya con esto tenemos que empezar a trabajar. Entonces, ¿qué necesito yo saber? Primero, la altura. La altura. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer la altura? Y aquí viene el análisis que ustedes le tienen que hacer a esto. Si yo me fijo en este triangulito que se forma aquí, fíjense bien, ¿qué triángulo es? ¿Qué triángulo va a ser ese? ¿Qué triángulo? ¿Qué nombre tiene ese triángulo? Todo vuelta. Solamente ese triángulo me voy a enfocar. Ese triángulo tiene un nombre. Es un triángulo rectángulo. ¿Ya? En el cual el H y el 5 son sus catetos. Y el 13 va a ser su hipotenusa. ¿Ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, yo lo dije antes de salir de semanas de receso, en un triángulo rectángulo siempre se puede aplicar Pitágoras. Siempre se puede aplicar Pitágoras, siempre y cuando yo conozca dos lados del triángulo. Si yo conozco dos lados del triángulo, puedo conocer su tercer lado, aplicando Pitágoras. Por eso yo les dije que geometría ocupa mucho fórmulas ya vistas. Ya vistas. Entonces voy a explicar nuevamente el teorema de Pitágoras, ¿ya? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es saber cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, porque siempre hay una confusión ahí. Entonces, la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. Si se fijan, aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, el lado que está opuesto a este ángulo es el que mide 13 centímetros. Ese va a ser la hipotenusa. Entonces,
La hipotenusa mide 13 centímetros y voy reemplazando los datos que yo ya tengo. El cateto va a ser cualquiera de estos dos, ¿ya? Entonces aquí le puedo colocar 5 al cuadrado. Y el otro cateto lo conozco, no lo conozco, pero le voy a colocar h al cuadrado, que es el valor que yo quiero conocer. Ya, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Reemplazar los datos en la fórmula y saber bien cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, ¿ya? El segundo paso para resolver esta fórmula es calcular las potencias. Calcular las potencias. 13 al cuadrado es 169. 5 al cuadrado es 25 más h al cuadrado. Ahora, cuando ya llegué a este punto, esto se resuelve como si fuera una ecuación. Cuando ya llego a este punto, yo tengo que encontrar el valor del h. Entonces aquí viene el despejar. ¿Y qué significa despejar? Dejar la incógnita sola, sin ningún número al lado. Sin ningún número al lado. Entonces, este 25 lo tengo que sacar de aquí. Sí o sí. Al igual que este 2 que está aquí elevando, también lo tengo que sacar. Pero primero me voy a enfocar en el 25. El 25, como está sumando, lo voy a pasar restando. Y ahí me quedó ya el h casi solito. Resuelvo esta resta. Esa resta me da 144 y me queda h al cuadrado. Como dije, el h lo tengo que dejar solo, sin ningún número al lado, pero este h está elevado a 2. Entonces, este 2 lo tengo que sacar. Entonces, ustedes cuando se encuentren con una cosa así, y hay una letra elevada al cuadrado, ustedes ese cuadrado lo pueden eliminar. Ese cuadrado se elimina con la raíz cuadrada. ¿Ya? Siempre que encuentren una variable o una incógnita elevado a 2, ustedes aplican raíz cuadrada. Y al hacer eso, se elimina ese 2. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 144, va a ser igual a h. Y ahí encontré el valor de h. h es igual a la raíz de 144. Y aquí ustedes tienen que ver si esta raíz se puede calcular o no, ¿ya? Si no se puede calcular, la dejan así, ¿no? Pero si se puede calcular, tienen que sacar la raíz. En este caso, la raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Ya? Recuerden que ustedes ya saben calcular raíces. Entonces, el h mide 12, o sea, este lado mide 12. Perfecto. Y ya con eso estamos listos. Estamos listos. Es el único dato que necesitamos. ¿Por qué? Porque este dato, ese 12, es la altura. Pero este lado de aquí, esta parte de aquí, también es altura. También es altura del trapecio. O sea, mide lo mismo. Mide 12. Ah, perfecto. Y fíjense bien, en este lado de acá, en el lado derecho del trapecio. Vayan viendo la medida de ese triángulo. Mide 12 y 13. Este mide 12 y este mide 13. Entonces, por lógica, ¿cuánto mide este lado de aquí? Por lógica, mide 5 centímetros, la misma medida de acá. Y aquí ya encontré la distancia de esta base. Y la base de acá es 8. ¿Y por qué es 8? Porque si se fijan aquí, tenemos un rectángulo. Y un rectángulo, sus lados opuestos son iguales. Entonces, si este mide 8 y este es 12 y este es 12. Y con eso estamos listos. Ya tengo todas las medidas que necesito para calcular el área de este trapecio. Entonces, aquí voy a empezar a aplicar la fórmula de área, pero ¿de quién? Del trapecio. Del trapecio.
que es base 1. La base 1 puede ser cualquiera, puede ser la de aquí o la de acá. ¿Ya? Ustedes eligen cuál, no afecta en nada. Entonces la base 1, yo voy a empezar con la chiquitita, que es 8, más la base 2. La base 2 va a ser esta. Y la base 2 es la suma de todo esto, de todo este lado. ¿Ya? La base de todo esto. Entonces va a ser 5 más 8 más 5. ¿Cuánto mide todo eso? Mide 18. Entonces aquí tenemos base 1 más base 2 por altura. ¿Cuánto es la altura? 12. 12 es la altura del trapecio. Dividido en 2. Y ahí está casi listo ya la fórmula del trapecio. Ahora simplemente nos queda resolver esto. Ya aquí ya pueden ocupar calculadora para resolverlo, no hay ningún problema. Como yo no tengo calculadora a mano, lo tendría que hacer así nomás. 8 más 18 es 26 por 12 dividido en 2. 26 por 12, a ver, 26 por 12. 26 por 12, ¿cuánto es? Digo que no, ¿eh? Sí. 26 Por 12. 312. 312. Y dividido en 2 me va a dar 100, 56. 156 centímetros cuadrados. Y aquí estaría el área del trapecio. ¿Ya? Ahora, lo único extraño que fue acá es aplicar Pitágoras. Entonces, Pitágoras siempre va a aparecer, siempre en geometría, siempre y cuando aparezca un triángulo rectángulo. ¿Ya? No olviden eso. No olviden eso, ¿ya? Que Pitágoras siempre va a aparecer en geometría, siempre y cuando haya un triángulo rectángulo. El ejercicio que viene es igual a este. Solamente cambian los números, ¿ya? Solamente cambian los números. Voy a hacer el otro. Ya nos queda mucho tiempo todavía. Ya. Entonces, vamos a hacer el siguiente. La idea es que ahora lo hagamos entre todos, porque es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Ya. Nuevamente, me dicen, el área del trapecio isósceles de la figura es, o sea, me preguntan el área. Me dicen que es un trapecio isósceles. Entonces, como es isósceles, estos dos lados son iguales. Tienen la misma medida. Y aquí ya me dan esta medida. Me dice que mide 5 centímetros. Y por lo tanto, acá también mide 5 centímetros. Ah, perfecto. Y fíjense bien lo que tengo aquí. Tengo un triángulo. Y es un triángulo rectángulo. Ah, entonces, y conozco dos lados. Conozco el lado de aquí y conozco el lado de ahí. Yo puedo conocer ese lado. ¿Y cómo? Con Pitágoras. Con Pitágoras. Entonces, nuevamente, teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Entonces, aquí tienen que reconocer bien los datos. ¿Quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? Como dije anteriormente, la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado opuesto va a ser el que mide 5 centímetros. Ese va a ser la hipotenusa. Si esta es la hipotenusa, el H y el 3 van a ser los
catetos. Y con eso ya estoy listo para empezar a aplicar esta fórmula. Hipotenusa al cuadrado es 5 al cuadrado igual a cateto al cuadrado, que va a ser 3 al cuadrado más h al cuadrado. Y si se fijan, estamos haciendo el mismo procedimiento que la otra. Esta parte de acá. Lo mismo. Entonces tenemos 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9. Cuando ya llegamos a este punto, ¿qué hay que hacer? Despejar. Dejar la incógnita solita, sin ningún número al lado. Entonces, nuevamente, este 9 lo tengo que sacar de acá, porque me está estorbando. Y como el 9 está sumando, lo voy a pasar restando hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí ya dejé casi lista la incógnita. Tengo que resolver esta resta. Y ahí ya estoy casi listo. Ahora, por último, ¿cómo elimino ese cuadrado? Entonces, para eliminar cualquier cuadrado de una incógnita, sí o sí hay que aplicar raíz cuadrada. A todo aplicar raíz cuadrada. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 16 va a ser igual a h. Y ahí ya estamos listos. Ahora ustedes tienen que verificar si esta raíz se puede calcular o no, de manera exacta. Recuerden que si le da decimales, mejor dejarla así como raíz, dejarla expresada nomás. Pero si se puede calcular, tienen que hacerlo. Entonces la raíz de 16 es 4. Y ahí encontré el valor del h. Entonces ese h mide 4. Entonces voy a borrar el h y mide 4. Entonces ese 4, ¿qué es? Fíjense bien, es la altura del trapecio. Es la altura del trapecio. Y esa altura se repite acá también. Entonces este también mide 4. Y este triángulo que se forma aquí es igual al triángulo de acá. Si ese mide 5, este mide 4, ¿cuánto mide el de acá? Este trazo de aquí. Este trazo de aquí mide 3. Y entonces aquí, con esos datos ya encontré la distancia de la base mayor. Y me falta ahora la distancia aquí, la base menor. Entonces, si este mide 4, su lado opuesto también mide 4. Y con eso ya estoy listo. Ya con eso ya puedo calcular el área del trapecio. ¿Por qué? Porque ya conozco sus bases y conozco su altura. Entonces simplemente hay que aplicar la fórmula. Entonces, el área de un trapecio es base 1 o base mayor, como ustedes quieran decirlo, ¿ya? Base 1 más base 2 multiplicada por la altura, dividida en 2. Reemplazo entonces. La base 1 puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Eso lo eligen ustedes. Entonces la base 1, yo voy a decir que es la base pequeña primero. Entonces va a ser 4, que es la base pequeña, más la base más grande, que es la suma de todas estas medidas, de todo esto. 3 más 4, 7, más 3, 10. 10 dividido en 2, y esto multiplicado por la altura, que la altura es 4. Y ahí estaría aplicada la fórmula. Ahora simplemente hay que sumar y multiplicar y dividir. 4 más 10 me da 14. 14 por 4, 56, si es que no me equivoco. Dividido en 2, eso me da 28 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ese es el procedimiento para calcular el área de un trapecio. ¿Ya? Ahora, todo va a depender mucho de la información que me entregue el ejercicio. ¿Ya? Aunque comúnmente siempre se entrega la misma. ¿Ya? Pero
nunca está de más manejar varias propiedades. Entonces, recordar siempre, área de un trapecio siempre va a ser base 1 más base 2 dividido en 2 por la altura. Siempre va a ser esa fórmula para los trapecios. Trapecios, ¿ya? Ahora, mucho ojo si no me dicen que es un trapecio isósceles, ¿ya? Ahí mucho ojo si no me lo dicen, porque ahí ya no puedo ocupar la información que ocupé ahora. Con el tiempo que me queda, voy a hacer otro que sea muy parecido a la pregunta esencial. A ver, uno que sea muy parecido a la pregunta esencial. Ya, vamos a hacer el 17. ¿Ya? El 17, este de acá, la figura 17. Lo importante en geometría es entender la información que me da el ejercicio, porque sí o sí me tienen que dar algo. Entonces aquí me dice que el ABCD, la figura ABCD, A, B, C y D, es un rectángulo. ¿Ya? Perfecto, ya es un rectángulo. Donde el lado AD mide 3 centímetros. AD mide 3 centímetros. Y como es un rectángulo, este lado mide lo mismo que el de acá. Mide lo mismo. ¿Qué más me dicen? Que el lado AB mide 8 centímetros. O sea, todo esto de acá mide 8 centímetros. Y como es un rectángulo, este lado de aquí mide lo mismo que acá. ¿Ya? ¿Qué más me dicen? Me dicen que E es el punto medio de AB. O sea, este punto de aquí es la mitad del trazo AB. Si todo esto mide 8 y el E es el punto medio, significa que este mide 4 y este mide 4. Porque si yo lo sumo me da el 8. Y la última información que me dan es que la figura F, E, D y G es un cuadrado. Y un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y me preguntan, ¿cuál es el perímetro del hexágono B, C, D, G, F y E? O sea, yo tengo que sumar todo esto, todos esos lados, todo eso. Entonces yo lo único que necesito, porque ya tengo todos esos lados, es la medida del lado del cuadrado. La medida del lado del cuadrado, sí o sí. Entonces, y como el ejercicio no me la da, no me da esa información, yo la tengo que descubrir de alguna manera. Bien, me dicen que esto es un rectángulo. Y los rectángulos, sus ángulos interiores son todos de la misma medida. O sea, miden 90 grados. Y fíjense bien acá, ¿qué apareció ahí? Aquí apareció un triángulo rectángulo. Fíjense bien. Ahí, ahí y ahí. Apareció un triángulo rectángulo. Y justamente este lado de aquí, que no sé cuánto mide, es el mismo lado del cuadrado. Es el cuadrado, el lado del cuadrado. Entonces, si yo conozco ese lado con Pitágoras, puedo conocer cuánto mide el de acá, el de acá y el de acá. Porque un cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, aquí, aplicando Pitágoras, encuentro el resultado. Entonces, Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, la hipotenusa, recuerden que es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Yo le voy a colocar una letra, aquí, A. Entonces, este mide A también, A y A. Recuerden que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, la hipotenusa no la conozco, pero yo le puse como variable A.
al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado. Los catetos yo lo conozco. Uno mide 3 y el otro mide 4. Entonces va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Como ya hice el reemplazo, lo que me queda por hacer ahora es calcular las potencias. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, 16. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es sumar acá. ¿Ya? Aquí ya la variable está despejada, está solita. Entonces ya no tengo ningún problema aquí. ¿Ya? Entonces acá 9 más 16 me da 25. Y como dije anteriormente, para eliminar el cuadrado de cualquier variable o incógnita, yo aplico la raíz cuadrada. Y me va a quedar que el a es igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces aquí yo tengo que ver si esta raíz se puede o no calcular. Y la raíz de 25 es una raíz exacta, que sí se puede calcular, y es 5. Entonces, ¿qué encontré acá? Encontré el valor del lado del cuadrado que me faltaba. Este mide 5, y como esa parte es el lado del cuadrado, este también mide 5 y mide 5. Y ahora ya puedo calcular el perímetro. ¿Y por qué? Porque el perímetro es la suma de todos los lados. La suma de todos los lados. Entonces empiezo a sumar. Empiezo de aquí. Voy a empezar de aquí. 3 más 8 más 5 más 5 más 5 más 4. Y ahí hay que resolver esta suma y encuentro el resultado del ejercicio. 3 más 8, 11, más 5, 16, más 5, 21, más 5, 26, más 4, 30. El perímetro es 30 centímetros. Letra E. ¿Ya? Tienen que recordar que el perímetro es la suma de todos los lados, independiente de la figura que sea. Siempre va a ser así. Ahora, para ayudarle un poquito en la pregunta esencial, si yo tengo un cuadrado, ¿ya? Y no me dicen cuánto vale ese lado, pero me dicen que el perímetro de ese cuadrado es 24 centímetros. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? ¿Cómo yo podría saber cuánto mide el lado del cuadrado si me dan solamente el perímetro? ¿Cómo yo podría resolver eso? Entonces, aquí es fácil de encontrar el lado del cuadrado si me dan el perímetro. ¿Por qué? Porque el perímetro es la suma de todos los lados y el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Es decir, el número que yo coloque acá, yo lo sumo con ese y con ese me tiene que dar 24. Entonces, este 24, este perímetro, yo lo divido en 4, porque son 4 lados, y me va a dar 6. Por lo tanto, el lado del cuadrado es 6. 6, 6, 6 y 6. Y ahí encontré el lado del cuadrado. Entonces, mucho ojo con la información que me entregan, ¿ya? Les voy a presentar la pregunta esencial nuevamente, ¿ya? Y la idea es que vayan analizando la información que me da el enunciado, ¿ya? Ahora los ejercicios de ahí de la pregunta esencial son más sencillos de lo que ustedes creen, Sí. ¿ya?
solamente tienen que anotar bien los datos. Y ahí yo le puse un resumen, ¿ya? Un resumen de las fórmulas del área y perímetro, aunque el perímetro, ustedes ya saben, la suma de todos los lados, así que da lo mismo, ¿ya? Bien, ustedes tienen 6 opciones para elegir una pregunta esencial. Ustedes tienen que ver, identificar bien cuál le acomoda más. Ya eso lo ven ustedes. A lo mejor para ustedes esta es más fácil que la otra, entonces ustedes pueden hacer eso. Eso depende de ustedes. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes vayan anotando los datos que me están dando. ¿Ya? Recuerden que esta pregunta esencial, el plazo máximo, es el día viernes 10 de la noche. ¿Ya? La idea es que la envíen antes para que yo... Profe,